pero muy buenos días, queridos hermanos. Gracias, hermanos. Estamos listos para conectarnos a por la programa. Oramos. Quiero gracias por la obra de Dios. Levítico 20 nos corresponde para el día de hoy. Levítico capítulo 21. Jehová dijo a Moisés: Habla por un muerto en sus pueblos. Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de piel o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Muy bien, vamos con la explicación de este capítulo 21 por los hermanos de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Escuchemos.
Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. El capítulo 20 de Levítico nos invita a ser santos así como Dios es santo. Versículo 7. Conságrense a mí y serán santos, porque yo soy el Señor su Dios. La cultura judía tenía por costumbre la Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de El capítulo 21 de Levítico nos presenta las cualidades que debemos cultivar para liderar. Versículo 4 nos recuerda, como jefes de su pueblo, no deben hacerse impuros ni contaminarse. Las divisiones de este capítulo terminan con la frase, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico, o con la frase, yo Jehová. Estas frases resaltan lo sagrado del ministerio sacerdotal. El sacerdocio, que era antitipo de Cristo, debía mantenerse puro. Presentamos las cualidades que debemos adquirir para ser buenos líderes. Número 1, cultivar simpatía y ternura. Dijo la hermana White en Lugares Celestiales, página 15, estoy apenada de que existan personas en puestos de confianza que rara vez cultivan la simpatía y la ternura de Cristo. Ni siquiera cultivan ni manifiestan amor hacia sus hermanos y hermanas en la fe. No ejercitan el precioso tacto que debiera vincular y sanar a los descarriados. Segunda cualidad, dejar el protagonismo. Carta 3 de 1882, dijo la hermana White, a usted le gusta la alabanza y la exhibición y ubicarse en primer plano. Se preocupa más por la aprobación y la alabanza de los hombres que por la aprobación de Dios. Tercera cualidad, ser ejemplo en conducta. Manuscrito 139 de 1903 dice que los dirigentes son responsables no solo por sus propios errores no santificados, sino también por los errores de quienes siguen su ejemplo. Y número 4, ejercer el dominio propio. En Lugares Celestiales, página 41. Los que controlan a otros deberían aprender primero a controlarse a sí mismos. A menos que aprendan esta lección, no podrán ser semejantes a Cristo en su obra. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro El Cristo Triunfante, página 158. El servicio de Dios no se confía al juicio y a la elección de un hombre, sino que se divide entre los que demuestran estar dispuestos a trabajar con interés y abnegación. De este modo, todos, de acuerdo con la capacidad y habilidad que Dios les ha dado, llevan las responsabilidades que Él les ha asignado. Los intereses importantes de una gran nación se confiaron a hombres cuyos talentos los capacitaban para desempeñar esos encargos. Se eligió a algunos para dirigir los asuntos comerciales, a otros para que cuidaran de los asuntos espirituales que atañían al culto de Dios. Todo el servicio religioso y cada uno de sus aspectos debían llevar la rúbrica del cielo, santidad a Jehová. Te invito a orar. Amante Padre, te damos gracias porque no solo te preocupas por nuestra vida espiritual, sino que deseas que tengamos salud, que podamos tener hábitos de limpieza y que podamos cuidar nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Por Jesús. Amén. Te invito a leer para el día de mañana, capítulo número 22 del libro de Levítico. Hemos presentado el programa Creed. Seguidamente, vamos con Cristo en el santuario. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis,
y empleó los mismos principios que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser entendidos. Vio que en la medida en que se habían cumplido, las profecías lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, símiles, etc., o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados, debían ser entendidos literalmente. Dice: así me convencí de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas dadas con tanta claridad y sencillez que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad recompensaba sus esfuerzos, a medida que paso a paso descubría las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y abrían las escrituras a su entendimiento. Al tomar por criterio la manera en que las profecías se habían cumplido en lo pasado, para considerar el cumplimiento de las que estaban en el futuro, se convenció de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundamentado en la palabra de Dios. Esta doctrina, que indicaba 1000 años de justicia y paz antes de la venida personal del Señor, difería para un futuro muy lejano los terrores del día de Dios. Pero por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega al fin del mundo, que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y que el reino de las tinieblas subsistirá hasta la venida del Señor, y será consumido por el espíritu de su boca, y destruido con el resplandor de su venida. La doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sostenida por la Iglesia apostólica. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi principios del siglo XVIII. Como todos los demás errores, sus resultados fueron malos. Enseñó a los hombres a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor, y les impidió que dieran importancia a las señales precursoras de su regreso. Infundía un sentimiento de confianza y seguridad que no estaba bien fundamentado, y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para encontrarse con su Señor. Miller encontró que la venida literal y personal de Cristo está claramente enseñada en las Escrituras. Pablo dice: el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios. Y el Salvador declara: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Porque como el relámpago sale del oriente y se ve lucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será acompañado por todas las huestes del cielo. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y todos los ángeles con él. Y enviará sus ángeles con grande estruendo de trompeta, los cuales juntarán a sus escogidos. A su venida, los justos muertos resucitarán, y los justos que estuvieren aún vivos serán mudados. Pablo dice: no moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y en Primera de Tesalonicenses, después de describir la venida del Señor, dice: los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes de la venida personal de Cristo. El Señor dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Hemos visto en los pasajes citados que cuando el Hijo del Hombre venga, los muertos serán resucitados incorruptibles y los vivos serán transformados. Este gran cambio los preparará para recibir el reino. Pues Pablo dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En su estado presente, el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por tanto, en su estado presente, el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús, conferirá inmortalidad a su pueblo, y luego los llamará a heredar el reino, del que hasta allí solo habían sido presuntos herederos. Estos y otros pasajes bíblicos probaron claramente a la mente de Miller que los acontecimientos que generalmente se esperaba que se verificasen antes de la venida de Cristo, tales como el reino universal de paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, debían realizarse después del segundo advenimiento. Además, todas las señales de los tiempos y la condición del mundo correspondían a la descripción profética de los últimos días. Por el solo estudio de las Escrituras, Miller se vio forzado a concluir que el período fijado para la subsistencia de la tierra en su estado actual estaba por terminar. El impacto de la cronología bíblica. Él dice: otra clase de... Muy bien. Vamos entonces con el devocional de hoy. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bienvenidos a Ser semejantes a Jesús. Hoy, 4 de mayo, 6 días para nosotros, solo uno para Dios. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Al mismo comienzo del cuarto mandamiento, el Señor dijo: acuérdate. Él sabía que los hombres y las mujeres, en la multitud de sus cuidados y perplejidades, se verían tentados a excusarse de satisfacer todo lo requerido por la ley, o que en la presión de sus negocios terrenales se olvidarían de su importancia sagrada. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, es decir, las ocupaciones acostumbradas de la vida para beneficio mundanal o para placer. Estas palabras son bien explícitas, están muy claras. Hermano K, ¿cómo osa atreverse a transgredir un mandamiento tan solemne e importante? ¿Ha hecho el Señor una excepción por la cual usted queda absuelto de la ley que ha dado al mundo? ¿Se pasan por alto sus transgresiones del libro de registro? ¿Ha aceptado Dios excusar su desobediencia cuando las naciones pasen ante Él en el juicio? No se engañe ni por un momento con el pensamiento de que su pecado no llevará su merecido castigo. Sus transgresiones serán visitadas con la vara, porque tuvo la luz y sin embargo caminó en dirección contraria a ella.
Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, dice Lucas 12:46. Dios nos ha dado 6 días en los cuales hacer nuestra obra y llevar a cabo las ocupaciones comunes de la vida, pero Él reclama un día que ha puesto aparte y ha santificado. Nos lo da como un día en el cual podemos descansar del trabajo y dedicarnos a la adoración y al mejoramiento de nuestra condición espiritual. Qué flagrante ultraje es para nosotros robar el día santificado de Jehová y apropiarnos de él para nuestros propios propósitos egoístas. Es la presunción más grande para los seres mortales el arriesgarse a un compromiso con el Todopoderoso para asegurar sus intereses temporales insignificantes. Es una violación tan inexorable de la ley usar ocasionalmente el sábado para los negocios seculares como rechazarlo del todo, porque eso hace de los mandamientos del Señor un asunto de conveniencia. Testimonios para la Iglesia, capítulo 4, página 249. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. El tesoro de los... Muy bien, mis hermanos, vamos entonces con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Escuchemos. El hijo se decide a confesar su culpa. Padre diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero agrega, mostrando cuán mezquino es su concepto del amor de su padre: hazme como a uno de tus jornaleros. El joven se aparta de la piara y los desperdicios, y se dirige hacia su hogar. Temblando de debilidad y desmayando de hambre, prosigue ansiosamente su camino. No tiene que ocultar sus harapos, pero su miseria ha vencido a su orgullo, y se apresura para pedir el lugar de un siervo, donde una vez fuera hijo. Poco se imaginaba el alegre e irreflexivo joven, cuando salía de la casa de su padre, el dolor y la ansiedad que dejaba en el corazón de ese padre. Mientras bailaba y banqueteaba con sus turbulentos compañeros, poco pensaba en la sombra que se había extendido sobre su casa. Y cuando con pasos cansados y penosos toma el camino que lleva a su casa, no sabe que hay uno que espera su regreso. Sin embargo, como aún estuviese lejos, su padre lo distinguió. El amor percibe rápidamente. Ni aún la degradación de los años de pecado puede ocultar al hijo de los ojos de su padre. Él fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, en un largo, estrecho y tierno abrazo. El padre no había de permitir que ningún ojo despreciativo se burlara de la miseria y los harapos de su hijo. Saca de sus propios hombros el amplio y rico manto y cubre la forma exangüe de su hijo. Y el joven solloza arrepentido, diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo retiene junto a sí y lo lleva a la casa. No le da oportunidad de pedir el lugar de un siervo. Él es un hijo que será honrado con lo mejor de que dispone la casa, y a quien los siervos y siervas habrán de respetar y servir. El padre dice a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Habíase perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muy bien, mis hermanos. Muy bien, mis hermanos. Vamos a orar, porque hasta aquí llegamos por el día de hoy con nuestro estudio de la lección de escuela sabática para los nuevos creyentes. Hemos visto el año bíblico, Levítico 21. Hemos estudiado Cristo en su santuario. Estamos en el capítulo 4. Hemos estudiado el devocional de hoy, cuyo tema de este mes es el cuarto mandamiento. Y cerramos con la cuarta parte de nuestra tercera parábola de Lucas 15, el hijo pródigo. Nuestra pregunta para estas 3 semanas, la semana pasada, esta y la próxima, es: ¿quién te define a ti? Mediante el estudio de estas 3 parábolas, queremos responder a esta pregunta: ¿quién te define a ti? Quiero motivarte para que leas Lucas 15, el capítulo completo, y nos ayudes a responder esta pregunta. Nosotros hemos visto la identidad personal de Jesús, cómo Jesús se identifica con nosotros. Ahora, ¿cómo Dios se identifica con nosotros? Cuando hacemos la comparación, ¿cómo Jesús se identifica con nosotros? Y cómo Dios se identifica con nosotros, podremos ver y entender cómo Él
nos ve. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo ves tú a él? ¿Quién te define? ¿Quién nos define? ¿En quién está nuestra mirada colocada? Durante estas 3 semanas estaremos intentando dar respuesta a estas 3 preguntas para conocernos a nosotros mismos. Espero que te guste o te esté gustando si ya estás conectado este estudio. Si llegaste a esta segunda parte y no viste la primera parte, te recomiendo regresar a los videos de la semana pasada, cuando iniciamos la lección número 4. Estamos en la lección número 5. La lección 4, 5 y 6. Estamos definiendo la misma pregunta. ¿Quién te define a ti? No tengo tiempo para más. Creo que mi tiempo se ha agotado. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por habernos acompañado en el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes en la mañana de hoy. Oramos, buen Dios, para que usted sea con la parte que falta de esta programación para hoy, que nos permita, oh Señor, terminar la misma, dirigido por usted. A continuación, Señor, dirija a mi querida esposa con el estudio de la lección de escuela sabática regular. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y severo. Cuán diferente su concepto de él ahora. De mismo modo, los que siguen a Satanás creen que Dios es duro y exigente. Creen que los observa para denunciarlos y condenarlos, y que no está dispuesto a recibir al pecador mientras tenga alguna excusa legal para no ayudarle. Consideran su ley como una restricción a la felicidad de los hombres, un yugo abrumador del que se libran con alegría. Pero aquel cuyos ojos han sido abiertos por el amor de Cristo, contemplará a Dios como un ser compasivo. No aparece como un ser tirano e implacable, sino como un padre que anhela abrazar a su hijo arrepentido. El pecador exclamará con el salmista: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En la parábola no se vitupera al pródigo, ni se le echa en cara su mal proceder. El hijo siente que el pasado es perdonado y olvidado, borrado para siempre. Y así Dios dice al pecador: yo deshice como a nube tus rebeliones, y como a niebla tus pecados. Perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Deje el impío su camino,
y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada, y no parecerá, y los pecados de Judá, y no se hallarán. ¿Qué seguridad se nos da aquí de la buena voluntad de Dios para recibir al pecador arrepentido? ¿Has escogido tú, lector, tu propio camino? ¿Has vagado lejos de Dios? ¿Has procurado deleitarte con los frutos de la transgresión para hallar tan solo que se vuelven ceniza en tus labios? Y ahora, desperdiciada tu hacienda, frustrados los planes de tu vida y muertas tus esperanzas, ¿te sientes solo y abandonado? Hoy, aquella voz que hace tiempo ha estado hablando a tu corazón, pero a la cual no querías escuchar, llega a ti distinta y clara. Levantaos y andad, que no es esta la holganza, porque está contaminada, corrompióse y de grande corrupción. Vuelve a la casa de tu Padre. Él te invita diciendo, tórnate a mí, porque yo te redimí. Muy buenos días tengan todos. Estamos aquí preparados y listos para compartir la lección de escuela sabática para el día de hoy. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija, que podamos abrir nuestras mentes y nuestros corazones para comprender la lección que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Es importante escuchar la voz de Dios y permitir que Él dirija nuestras vidas. De eso se trata el proceso de santificación. Permitir que la imagen y la semejanza de Jesús se restaure en nosotros cada día y que cuando Él venga por segunda vez estemos listos para ir a morar a ese reino inconmovible, a ese lugar donde ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, donde finalmente estemos libres del enemigo de nuestras almas. Cuánto añoro ese día, Señor. Y ojalá que cuando vengas todos estemos listos para ir a morar a ese lugar que fuiste a preparar para nosotros desde la fundación del mundo. Que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y estamos aquí listos para compartir la lección que tenemos, que tiene que ver con algo que no había sucedido hasta este momento. Me llamó poderosamente la atención. Interesante. Estamos estudiando el libro de Génesis y hoy vamos a aprender que se da un acontecimiento que no se había presentado en toda la palabra de Dios hasta este momento. Estamos estudiando nuestros inicios, nuestros principios, cómo empezó todo y por qué estamos inmersos en los problemas y en las situaciones que tenemos hoy. Para comprenderlo es necesario ir al principio y ver cómo inició todo esto, cómo inició la guerra entre el bien y el mal y por qué, a pesar de ser hermanos, porque todos somos descendientes de los hijos de Noé, pareciera que no lo fuéramos.
porque siempre hay un grupo que quiere hacer el bien y siempre hay un grupo que quiere hacer el mal. Venimos de dos simientes diferentes, una simiente de la mujer, de la iglesia, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, y la otra simiente que viene de la serpiente antigua llamada Diablo, Satanás. Estas dos simientes siempre se contraponen la una a la otra, y desde el Génesis vemos cómo esa batalla entre el bien y el mal empezó aquí en la tierra y se viene desarrollando a lo largo hasta alcanzarnos a nosotros. Estudiamos el libro de Génesis para comprender todas las cosas que están sucediendo en nuestro mundo actual, y estamos aprendiendo que a pesar de las situaciones debemos aprender a caminar con Jesús, aprender a caminar por fe y no por vista, sabiendo que al final el triunfo ya es de Jesús, ya el bien triunfó. Solo es cuestión de tiempo de que la profecía de Génesis 3:15 se cumpla y que el Señor finalmente aplaste la cabeza de la serpiente y elimine de raíz todo vestigio del mal, todo vestigio de pecado. Y si tú quieres, anhelas estar en un mundo mejor, te invito a que te unas al grupo de los vencedores, porque todos aquellos que elijan estar con Jesús sabrán que ese es el grupo de los vencedores. Ya Jesús venció en la cruz del Calvario, le puso un fin al mal, le puso un fin al reino de Satanás, y con su resurrección nos dio a nosotros el triunfo sobre la muerte eterna y sobre todo el mal. Así que te invito a unirte al grupo de los vencedores, te invito a que formes parte del reino inconmovible que Jesús va a preparar para que todos nosotros podamos estar con Él por la eternidad. Y si quieres pertenecer a ese reino, quieres heredar ese reino, porque no hay nada en nosotros que nos lleve a ganarlo por nuestros méritos. Pero si quieres estar en ese reino, tienes que aprender desde ahora a caminar con Jesús. Caminar por la senda que Él caminó. No es una senda fácil, es una senda angosta y difícil, pero Él nos asegura que si caminamos con Él, tomados de la mano de Él, alcanzaremos la victoria como Él alcanzó. Así que vamos a entrar en materia. Tenemos un versículo de memoria que nos dice por la fe, y es por la fe que caminamos, no por vista. Por la fe, siendo llamado Abraham, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Nosotros también hemos sido llamados, y si obedecemos, andamos por fe como lo hizo Abraham, vamos a recibir como herencia ese lugar que fue a preparar Jesús por cada uno de nosotros. Y lo interesante es que nosotros sí sabemos para dónde vamos. Vamos a morar con Jesús por la eternidad. Eso es lo que nos dice Hebreos 11:8. Y estamos estudiando las raíces de Abraham. Hemos visto la salida de Abraham de Ur de los Caldeos, de Babilonia. Vimos la tentación por la cual pasó en Egipto al decir una mentira y todo lo que pasó allí. Vimos cómo él y su sobrino Lot se separaron. Y hoy vamos a ver una coalición, la coalición de Babel. Pero yo pensé que habíamos estudiado Babel en la lección anterior. Bueno, resulta ser que todavía existe esa ciudad, ese reino, y que ese reino ahora quiere apoderarse de la tierra que Dios le prometió a Abraham, porque la simiente de la serpiente no va a descansar hasta lograr apoderarse de todo aquello que legítimamente el Señor nos está dando. Así que vamos a ver de qué trata esa colisión. Vamos a ver que Dios pelea nuestras batallas. Y si tú tenías duda de que Dios pelea tus batallas, hoy puedes tener la seguridad
al leer Génesis 14, de que Dios pelea nuestras batallas. A pesar de los errores que cometamos, Dios siempre está con nosotros. Y Él siempre pelea por sus hijos, los defiende. Él ya venció. Así que es simplemente mandar un par de ángeles, aunque con un ángel hasta es suficiente para pelear la batalla de cada uno de nosotros. Y si no sabías que tenías un ángel asignado a ti, tenlo por seguro. Si tú te mantienes con Jesús, su ángel está contigo. Ahora, si tú decides no estar con Jesús y estar con su enemigo, pues el ángel del enemigo será el que te acompañe. Así que tú decides cuál de los dos ángeles estarán contigo. Pero si estás con el ángel del Señor, Él peleará tus batallas. Y vamos a ver qué pasó en capítulo 14 de Génesis. Vemos que Abraham tiene que ir a liberar a Lot. ¿Liberar a Lot de qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a leer Génesis 14 a ver qué fue lo que pasó. Dice que aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Seneber, rey de Sodom, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Así que estamos viendo por primera vez la palabra guerra, pero guerra aquí en la tierra, porque sí vimos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis que la primera guerra se dio en el cielo, cuando Lucifer, un ángel de luz creado a imagen de Dios, se rebeló contra su creador, y esa rebelión causó una guerra. Fue la primera guerra que hubo en todo el universo, la guerra entre Lucifer y sus seguidores y entre Jesús y sus ángeles. Y ahora esa guerra se traslada aquí a la tierra y Satanás utiliza a hombres que están aliados a él para hacerle guerra a aquellos que están aliados a Jesús. Así que aquí vemos que un grupo de reyes, por cierto, son 5 reyes, son 4 reyes que se unen para liberarse del dominio de 5 reyes que han querido venir de Babilonia, venir de Babel, a quitar, apoderarse de la tierra en Canaán donde ellos residen. Así que estos reyes, después de haber estado bajo ese dominio por, creo que fueron 14 años o 13 años, decidieron declararse libres en el año 14, no más. Así que es primera vez que en el registro sagrado vemos que se da una guerra aquí en la tierra. Así que en el año 13º se rebelaron, exactamente, tuvieron 12 años, eso fue. Tuvieron 12 años sirviendo a Kedorlaomer, que era de Babel. Y en el año 14º, Kedorlaomer y los reyes que estaban en su parte y derrotaron a los refaititas, y bueno, ahí tanto una serie de nombres, pero la cosa es que hubo guerra entre ellos, y los que habían invadido, los que venían de Babel, vencieron a aquellos que estaban en su propia tierra. Así que en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Al momento que los reyes de Sodoma y Gomorra salieron huyendo, tratando de defenderse de los ataques de estos invasores, ellos cayeron en esos pozos de asfalto y fueron vencidos, y los demás huyeron al monte. Así que, lamentablemente, como Lot vivía cerca de Sodoma, tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, todas las provisiones, y se fueron, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Así que uno de los que escapó de la guerra fue y le dijo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre. Él estaba feliz y contento con la parte donde él había quedado. Él se había alejado de la ciudad y le dejó la ciudad y Sodoma a Lot.
y él estaba viviendo tranquilamente entre los árboles, disfrutando de la brisa, de los viñedos, y este joven que escapó vino para decirle, este joven era parte de una alianza en donde tres hermanos, el hermano Escol, el hermano de Aner y Manre, amorreo, ellos se habían aliado, se habían confederado con Abraham para justamente estar preparados para defenderse en caso de que, así como estos invasores habían ido a tratar de gobernar las áreas de Sodoma y Gomorra, si venían a tratar de apoderarse de las pertenencias de Abraham, pues ellos podrían defenderse. Así que uno de estos escapó para avisarle a Abraham, y oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Así que de eso se trata el relato de hoy, cómo Abraham tuvo que ir a rescatar a Lot, su sobrino, de haber caído como prisionero de esta coalición que hubo de 5 reyes de Babel contra 4 reyes de Canaán. Así que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Así que el rey de Sodoma sale a recibir al Abraham, y cuando sale, él le agradece que haya rescatado a las personas que habían sido llevadas como prisioneras, y lo que pasa después lo veremos Dios mediante mañana, porque esta historia sigue, continúa mañana. Así que si usted quiere saber qué fue lo que pasó después de ese agradecimiento del rey de Sodoma, le invito a que escuche la transmisión de mañana. Así que, ¿qué tiene de relevante esta guerra que ocurre justo después de que Dios le da la tierra prometida como regalo a Abraham? ¿Qué nos enseña esta historia sobre Abraham? Bueno, aquí se narra la primera guerra en las Escrituras, en Génesis 14:2. La coalición de 4 ejércitos de Mesopotamia y Persia contra la otra coalición de 5 ejércitos cananeos, incluidos los reyes de Sodoma y de Gomorra. Así que, por lo que estoy viendo, eran 4 contra 5, exactamente, pero los que eran 4 aparentemente eran los que venían de afuera, y los 5 eran los que estaban adentro. Bueno, así que el asunto está que se da la primera guerra, y es un conflicto a gran escala cuando vemos la cantidad de reyes y la cantidad de ciudades que estaban involucradas. La razón de esta operación militar tiene que ver con el hecho de que los pueblos cananeos se habían rebelado contra sus soberanos babilónicos. Y aunque esta historia se refiere a un conflicto histórico específico, al momento de esta guerra global, porque hay que ver que los únicos habitantes de la tierra en ese momento eran ellos, justo después del regalo de la tierra prometida que Dios le dio a Abraham, le da a este acontecimiento una importancia espiritual peculiar. Y vamos a ver de qué trata esa relevancia. La participación de tantos pueblos del país de Canaán sugiere que el tema en juego en este conflicto era la soberanía sobre la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Irónicamente, el campamento de Abraham, la parte verdaderamente interesada, porque él es el único dueño verdadero de la tierra, es la única fuerza que permanece al margen del conflicto, al menos al principio. Se supone que Dios le había dado toda esa tierra, y digo se supone porque
aparentemente, y claro, ellos no sabían lo que estaban peleando. No sabían que estaban peleando por una tierra que Dios se la había dado a Abraham. Así que ellos están, para nosotros que estamos de espectadores aquí ahora viendo la cosa después del asunto, ellos están peleando una guerra totalmente sin razón, por un lado, pensando ellos que ellos van a dominar y que ellos son los dueños de la tierra cuando no sé si no sabían que la tierra le había sido dada a Abraham. Y Abraham, que es la parte interesada, que es el único dueño verdadero de la tierra, él estaba totalmente al margen del asunto y ni siquiera sabía que estaban peleando por la tierra que Dios le había dado como heredad. Así que la razón de la neutralidad de Abraham es que el patriarca, es que para el patriarca la tierra prometida no se adquiría mediante la fuerza de las armas ni la sabiduría de estrategias políticas. El reino de Abraham era un regalo de Dios. Así que si Dios te ha dado a ti un regalo, tú no tienes por qué ir a pelearlo. Ya Dios te lo dio. Es cuestión de tiempo de que tú poseas lo que Dios te ha dado. Así que tú no tienes que ir a pelear por tierra. Me recuerda el incidente del hermano que dijo a mi esposo después de una predicación que lo ayudara a recuperar, creo que era 1 metro de tierra, que el vecino le había robado. Oye, Dios te ha dado una herencia inconmovible, una herencia que es tuya, va a ser tuya por la eternidad. ¿Qué vas a estar tú peleando tierra acá cuando tienes una mejor tierra, una mejor patria que Jesús va a preparar para nosotros? Pero a veces nosotros nos desubicamos y se nos olvida realmente que esto no es nuestro hogar. Aquí nosotros estamos temporalmente, al igual que Abraham, que estaba temporalmente donde estaba hasta que el Señor le diera como posesión esa herencia. Así que nosotros no tenemos por qué pelear por nada, porque Dios eventualmente nos dará a poseer la herencia que va a preparar para cada uno de nosotros. Así que la única razón por la que Abraham intervendrá es el destino de su sobrino Lot. Es la única razón por la cual él va a intervenir, quien fue tomado prisionero en el transcurso de las batallas. Así que vamos a ver una cita en relación con esto, y viene de Patriarcas y Profetas, página 113, que nos dice: Abraham, además de ser rico en fe, noble y generoso, inquebrantable en la obediencia y humilde en la sencillez de su vida de peregrino. Recuerde que nosotros estamos de peregrinos aquí en esta tierra porque nuestra patria es la patria celestial. Pero qué bueno es saber que Abraham sabía que él era un peregrino aquí. Él fue sabio en la diplomacia, valiente y diestro en la guerra. Qué interesante ver que un patriarca tenga estas cualidades: diplomático, valiente y diestro en la guerra, además de ser rico en fe, noble, generoso, humilde, inquebrantable en la obediencia. Es impresionante las cualidades que reunía Abraham. Así que, a pesar de ser conocido como maestro de una nueva religión, 3 príncipes, hermanos entre sí, soberanos de las llanuras de los amorreos donde vivía, le demostraron su amistad, invitándolo a aliarse con ellos para alcanzar mayor seguridad, pues el país estaba lleno de violencia y opresión. Interesante. Yo cuando leí sobre esta alianza, yo me quedé pensando, la Biblia siempre nos ha dicho que no nos unamos en yugo desigual con aquellos que no profesan nuestra fe. Sin embargo, noto que Abraham fue guiado por Dios en esta alianza y que estos 3 príncipes estaban tan impresionados por el testimonio de Abraham que ellos hicieron amistad con Abraham y su influencia afectó o influyó en que estos 3 príncipes quisieran hacer alianza con él y aceptar los términos, me imagino, que Abraham les habrá puesto para esa alianza. Y esa alianza muy pronto le valió a Abraham
le valió. Así que Abraham, que habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre, fue enterado por un fugitivo acerca de la batalla, como habíamos dicho anteriormente. Y hay que notar algo. Él no había albergado resentimiento por la ingratitud de Lot al escoger la mejor tierra. Cuando se le notificó a él que Lot había sido prisionero, se despertó por él todo su afecto y decidió que lo rescataría. Abraham buscó ante todo el consejo divino y se preparó para la guerra. Antes de que tú salgas a hacer algo, hoy pide sabiduría de Dios, pide el consejo divino y de esa manera lograrás dar ese paso con buen pie. Y nos dice, él sigue diciendo la lección, pero Abraham no se enfrenta a toda la coalición, en lo que debió haber sido una operación de comando rápido y nocturno. Ataca solo el campamento donde Lot estaba prisionero. Lot se salva y con él el rey de Sodoma. Así, este fiel hombre de Dios también mostró gran valor y fortaleza. Sin duda, su influencia en la región creció y la gente vio la clase de hombre que era y aprendió algo más del Dios a quien servía. Increíble que tú puedas dar testimonio ante las personas que te rodean en la manera en que tú manejas los problemas y las crisis que se presentan. Esto era una crisis de la nación en donde él vivía y el Señor utilizó a Abraham, un hombre de paz, un hombre tranquilo, para mostrar que además de ser un hombre de fe, también podía ser un hombre que podía servir a su nación en un momento de necesidad. ¿Qué testimonio le dio a las personas? Y así que la pregunta para meditar hoy, ¿qué tipo de influencia tienen nuestras acciones sobre los demás? ¿Qué tipo de mensaje enviamos sobre nuestra fe con nuestros actos? Y espero que la influencia que ejerzamos sea de bien para vida eterna, para todos aquellos que nos rodean. Y la cita de el espíritu de profecía de la hermana White para hoy viene de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 121, que nos dice: cada acto de nuestra vida afecta a otros para bien o para mal. Siempre recuerde eso. Usted puede ejercer por medio de sus decisiones, de su actuar, de su comportamiento en un momento dado, ante una crisis, ante una situación, ante un problema, ante lo que sea, usted puede ejercer una influencia positiva o negativa sobre aquellos que le rodean. Nuestra influencia tiende hacia arriba o hacia abajo. Los demás la sienten y obran de acuerdo con ella y la reproducen en mayor o menor grado. Si por nuestro ejemplo ayudamos a otros a adquirir buenos principios, les impartimos poder de obrar el bien. A su vez, ellos ejercen la misma influencia benéfica sobre otros y se va formando una cadena. Yo ejerzo una influencia para bien, ese ejerce influencia para bien para los que le rodean y así ejercemos sobre centenares y millares de personas nuestra influencia inconsciente. ¡Qué bendición! Pero es una gran responsabilidad el poder de la influencia. Y terminamos con nuestra cita diciendo: pero si por nuestros actos fortalecemos o ponemos en actividad las malas facultades que poseen los que nos rodean, o sea que en vez de nosotros ejercer una influencia positiva, nosotros adquirimos la actividad o actuamos conforme a las malas facultades de aquellos que nos rodean, entonces nosotros estaremos participando de su pecado y tendremos que dar cuenta por el bien que pudimos haberles hecho a ellos y que no lo hicimos, porque no hallamos en Dios nuestra fortaleza, nuestra guía y nuestro consejero, y nos dejamos influenciar entonces por
la manera de actuar y de pensar de aquellos que nos rodean. Hoy te invito a que seas una influencia positiva sobre aquellos que nos rodean. Y si así lo deseas, te invito a orar. Gracias, Señor, por el poder de la influencia. Gracias por habernos permitido estar hoy vivos, disfrutar del sol, disfrutar de los pajaritos que trinan. En algunos lugares tal vez esté lloviendo. Y eso sigue siendo también una bendición, porque al refrescar la tierra, al mojar las plantas, te aseguras de darnos los alimentos que necesitamos para nuestro sustento. Gracias, Señor, por aquellos que escuchan esta transmisión. Gracias porque sabemos que aquellos que están en situaciones difíciles, como aquellos que están privados de libertad o aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, tú nos has prometido a través del estudio de Génesis 14 que tú peleas nuestras batallas y que además tú eres ya vencedor sobre la batalla entre el bien y el mal, sobre esta guerra que inició en el cielo. Ya tú saliste vencedor y nos invitas a nosotros a unirnos contigo, porque solo es cuestión de tiempo para que el mal sea erradicado en su totalidad de nuestras vidas y de la tierra. Señor, que cada uno de nosotros se aferre a esta promesa de que tú peleas nuestras batallas, de que no tenemos por qué pelear. Tengo una cita pegada en la pared en el cuarto de estudio con el Señor que dice: quedaos quietos, ved la victoria que el Señor nos va a dar. No hay por qué pelear. Nosotros no hemos sido invitados a pelear físicamente, a menos que el Señor así nos abra la puerta y nos diga: ve adelante porque yo voy contigo. Si es así, entonces así como habrá, Él nos dará la victoria. Pero por regla general, el Señor no nos manda a pelear físicamente, nos manda a que permitamos que Él pelee nuestras batallas espirituales, que Él pelee nuestras batallas en la oficina. Si te han hecho alguna injusticia en algún lugar, Dios pelea tus batallas y te defiende. En la manera en que tú te comportes ante la situación, ejercerás una influencia positiva sobre aquellos que intentaron hacerte un mal. Y ese mal que intentaron hacerte, el Señor lo transforma en un bien hacia ti y un bien hacia los demás. Yo he visto en mi vida, Señor, la cantidad de veces que hay las personas en la oficina me pasaron por alto, tal vez en una promoción, y al final el Señor me dio un mejor puesto que aquel que me habían pasado por alto. He visto eso, Señor. Pelea las batallas de aquellos que nos escuchan. Tú sabrás cuáles son las batallas que ellos tienen. Ayuda a los privados de libertad a que en los juicios, en donde se trate el caso de ellos, que tú pelees sus batallas. Ellos, a pesar de lo que hayan hecho, Señor, si ellos han entregado su vida a ti, sabemos que todo lo que ocurre a los hijos de Dios es para bien. Y si es menester que ellos queden ahí un tiempo dando testimonio de la transformación que han sufrido ahora que han entregado su vida a ti, sabremos, Señor, que tú los sustentarás, los sostendrás, los mantendrás firmes hasta que un día se abran esas puertas y ellos puedan salir libres, libres en Cristo Jesús y libres del poder del enemigo para esclavizarlos al pecado. Gracias, Señor, porque sabemos que un buen día aquellos que están también en su lecho de enfermedad serán liberados, porque tú vas a pelear esa batalla de la fe con ellos, los vas a liberar de la enfermedad que los agobia, si es así tu voluntad. Ellos también, mientras que estén en su lecho de enfermo, podrán dar testimonio de
que ellos tienen fe en que tú harás tu voluntad con ellos y que sea lo que sea el resultado, será una influencia positiva para aquellos que les rodean. Gracias, Señor, por pelear nuestras batallas. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día. Amén. Amén. Buenos días a todos. El Señor les bendiga. Gracias le damos a Rosita por la lección de escuela sabática. Hoy una lección interesante y que mañana vamos a continuar. Así llegamos al final de nuestra transmisión por el día de hoy. Lo dejamos con la retransmisión de esta hora de programación que tuvimos hoy. Les mandamos el link dentro de un ratito y nosotros tenemos que suspender la transmisión de hoy, como anunciamos ayer, por motivos de trabajo. Hermana Leonor, gracias por acompañarnos y a los demás que están en las demás plataformas, el Señor les bendiga. Amén. Recuerden. Buenos días, hermano José. Buenos días, Moisés. Recordemos que al que el Señor llama, le bendiga. Gracias igualmente, capacita, al que el Señor envía, acompaña, conectados a Jesús por la Biblia, siempre gozoso, todos juntos rumbo al cielo. Al cielo. Nos esperamos mañana desde las 6 de la mañana. Bendiciones. Amén, hermano. Hasta luego, hermano Rosita. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Cristian.